Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias por estar a esta hora. A esta hora sé que es un poco difícil. Vamos a tratar de hacer antes la charla muy amena y pues lo más puntual posible para que nos llevemos conceptos para nuestra práctica diaria como médicos y como personas en general. Vamos a hablar antes hoy sobre género. Mi nombre es Julián Sarmiento, soy de tercera pediatría de la Universidad de Antioquia. Y antes de empezar, entonces quería hacer un ejercicio todos, entonces voy a pedir el favor que si pueden sacar sus celulares para a ver, es la primera vez que utilizo este programa. A ver cómo me va. Listo. Eh, Porfa, me confirma, también hago el ejercicio, si les deja leer el QR, porfa lo leen. Y pues obviamente si los dirige a la pregunta que se está presentando en la pantalla. Y ya si los Sí, dirige, sí deja leer el QR y sí transmite a la pregunta. listo, entonces vamos respondiendo. Ay, ¿qué pasó que no deja ver las respuestas? Ah, ya, ahora sí. Está dejando ver las respuestas. Porfa, no sé, demos 2 minutos para responder. Y pues ya en el transcurso de la charla vamos dando respuesta a cada una de estas. Listo, 4, 3. Bueno, muy bien. No sé si haya más, no creo que haya más para participar. Sí, sí, entonces ahí está el momento. Bueno, sigamos. Eh, la verdad, yo no sé. Ah, bueno, venga, pero me devuelvo. Entonces, nada, la mayoría puso depende. eh, la siguiente, pues está, las respuestas está como compartida, más entre depende y no. Y pues bueno, me alegra mucho que nadie haya puesto sí. Entonces, ya vamos a resolver cada una de esas. Nada, acá con lo mismo, yo no, en teoría tendría que pasar la pregunta, pero intenté ayer toda la noche y no me dio, entonces toca volver a escanear el código. Listo. Y ya, o sea, acá, ¿qué es el género? Una palabra, una frase, una oración, no hay palabras equivocadas y vamos viendo, vamos 2 minutos para esto. Tenemos una construcción social. Ah, bueno, eso es anónimo, pueden poner lo que quieran. Listo, concepción del mismo sobre su ser, lo que decimos ser, percepción de cada uno. Muy bien. Otro también nos puso una construcción social y listo. Más o menos se engloba así lo mismo, que hablamos de que el género es una construcción como tal social, la percepción que uno tiene sobre sí mismo. Entonces, bueno, y hay más respuestas. Más o menos se han distribuido como por esos mismos conceptos, sino como las palabras que más o menos recogemos entre pues, todos los que estamos acá participando. Sigamos, igual, la idea es hacer esto. Eh, Nada, todas esas son preguntas que uno en algún momento se las han hecho o las ha escuchado o algo. Es muy importante que, especialmente como médicos, tengamos estos conceptos muy, muy claros. Se van a dar cuenta que ya una vez grabados, ustedes van a ser luz y faro del conocimiento. Entonces, la idea es no desinformar, sino que tener bases muy sólidas. Listo, entonces tenemos que la mayoría respondió que las personas transgénero no son travestis. La persona puso que depende. Listo, y creo que es esta última y ya. Damos inicio a la...
Es así igual, lo mismo, son palabras o ideas que quieran poner. Listo, acá tenemos la primera, que es una característica biológica, una percepción biológica, cromosomas, biología. Entonces, vemos que a diferencia del género, tenemos como esta respuesta con lo que nacemos, esas respuestas más orientadas hacia la parte biológica, y ya entonces el género más hacia como la parte de cómo nos percibimos la construcción social. Prácticamente esa es la charla. Listo, como tratar de dar esos tips, esos puntos claros para pues precisamente aclarar, tener pues estas ideas demasiado frescas. Pero pues bueno, tenemos preconceptos bastante muy bien elaborados. Muy bueno, esperando que no es fácil. Uno escucha de todo, del mismo vídeo. Y, me faltó esta es importante, que es la orientación sexual. Ve, mentira, sí me dejó responder sin necesidad, sí me cambió la pregunta sin necesidad de volver a leer. Pues, ve, ayer intenté un montón, no me dejó. Lo que nos gusta, atracción, gusto personal, preferencia personal, súper. Entonces vamos viendo acá grandes diferencias. El uno es cómo nos percibimos, el otro es con lo que nacemos, fue lo que más o menos se respondió más hacia la parte biológica, y aquí es más hacia el deseo, hacia la atracción. Listo, muy bien. Creo que no hay más. No, ya, ahora sí era eso. Muchísimas gracias. Ese fue. Perdona. Listo. Bueno, entonces una vez hecho como este pretest, pues para ver cómo estábamos en general. Entonces quería empezar con una apreciación. Esta es como tal una entrevista que publicaron en la revista de la Universidad Javeriana. Entonces, titulada Lo que viven las mujeres trans en un consultorio. Voy a leer. Entonces, usan la palabra señor para referirse a ella y el personal de salud lo hace de forma reiterativa. El portero se lo dice, luego lo repite la recepcionista a requerirlo. A pesar del tono cortés, la enfermera la llama una vez más y el médico lo reafirma. Señor, cuénteme en qué puedo ayudarlo. Llega un momento en el que uno ya no aguanta. Yo hoy vestida de mujer, me identifico como mujer y soy una mujer. Entonces, ¿por qué me dicen señor? Entonces, esta fue como parte de la entrevista que quise tomar de Paloma, que pues no sé si se da la foto, es la que aparecía en la página. Entonces, eso es como para cuestionarnos sobre precisamente nuestro quehacer diario, especialmente hacia pues lo que viven las personas trans en cuanto a contacto en el sistema de salud. Y sé mucho, especialmente van a notarlo cuando se hacen rural en sus pueblos, van a notar bastante eso. Entonces empecemos aclarando, poniendo entonces varios términos claros. Entonces, el género es lo que hemos visto, es designado antes o al momento del nacimiento, ¿cierto? Entonces tenemos algo, pues esto ya es lo que nos designa. Entonces, usted le dicen al momento de nacer, pues nació hombre, nació mujer, pero pues esto muchas veces concuerda o no concuerda con lo que la persona se percibe a sí misma. A eso va también entonces, la identidad de género, que es ese sentido innato de un individuo de sentirse hombre o mujer, ninguno o ambos. Cisgénero, transgénero, entonces si la identidad coincide, entonces cisgénero, o si no coincide con el género designado, entonces es transgénero. La orientación sexual, entonces lo que hemos puesto hace parte del gusto, o sea, el patrón de excitación física y emocional de un individuo. Y ya la disforia de género es la angustia o malestar que se tiene si la identidad de género no coincide con el designado.
transexual, que también muchas veces no escucha, como que define entre transgénero, transexual, etcétera. Este como tal es un término médico que se usaba antiguamente, un término que se utilizaba, que nació hace tiempo en comunidades médicas y psicológicas para referirse a personas que han hecho una transición permanente a través de intervenciones médicas o que desean hacerlo. Como tal, actualmente no es un término que se utilice, pues que esté ampliamente utilizado, sino que precisamente lo dejamos únicamente como transgénero. Continuemos entonces, el sexo son aquellos atributos que caracterizan la masculinidad, ay, me quedó mal copiado, la masculinidad o feminidad biológica. Entonces, los más conocidos van a ser los cromosomas sexuales, las gónadas, las hormonas sexuales, los genitales internos y externos, las características sexuales secundarias. En cuanto al sexo biológico, este se va a referir a esos aspectos físicos de la masculinidad y la feminidad. Pueden o no coincidir con los cromosomas sexuales. Entonces, por ejemplo, podemos tener una persona con cromosomas XY que pueden tener genitales femeninos. Hombre o mujer, hombre o mujer biológico, eso también uno lo escucha especialmente mucho en redes, es un término impreciso que es evitar usarlo. El, el rol de género son aquellos comportamientos, actitudes, rasgos de la personalidad que una sociedad designa como masculino o femenino. Y ya entonces la transición es ese proceso, ya vamos a ver más a fondo, es ese proceso en que las personas transgénero modifican sus características físicas, sociales y o jurídicas de acuerdo a su identidad de género afirmada. Y ya el travestismo o las personas travestis son aquellas, son las personas travestis, entonces son quienes gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la de género que socialmente le fue designado. Y entonces por eso que transgénero y travesti no, pues no van a ser nunca lo mismo. Transgénero, entonces yo me voy a identificar, pues yo me identifico entonces, si nací hombre, me voy a identificar como mujer, pero entonces este es un sentimiento cual persiste y pues este es por mucho más, pues por mucho más tiempo, a diferencia de las personas travestis que son más transitorios, pues que son transitorios. El desarrollo de identidad de género, entonces, estos van a se van a influenciar por factores biológicos, culturales y ambientales. Entonces, con respecto a las consideraciones biológicas, hay varias teorías, unas endocrinas, pues que hablan que el desarrollo del género está influenciado especialmente por la exposición a hormonas que se tengan durante el embarazo. Entonces, hablan que estos comportamientos también se pueden afectar, inclusive también habla que la exposición, por ejemplo, a testosterona exagerada podría influenciar también inclusive la orientación sexual. Sin embargo, eso es como tal, ha habido estudios de este, pero pues ninguno, vamos a ver que ninguno de los factores biológicos ha mostrado como tal una significancia o una asociación precisa. Entonces también además los factores de la parte endocrina, tenemos entonces los factores genéticos, también se han estudiado genes, se han estudiado entre hermanos, entre gemelos disigóticos, como si hay alguna asociación en cuanto a genes que puedan estar también asociados, pero tampoco como tal ha habido resultados. Y ya entonces estudios en cuanto a la estructura del cerebro, entonces hay acá ese es el que también, ese es el que más auge ha tenido, en que hay fenotipos cerebrales de las personas con disforia de género, y estos van a diferir entonces de los controles tanto masculinos y femeninos. Esto igual tampoco son resultados pues, que sean totalmente, pues que hay asociaciones que sean totalmente verídicas, sino que son más asociaciones laxas. Así, brevemente, a grandes rasgos, entonces tenemos el desarrollo de género en la infancia. Tenemos entonces, por ejemplo, los niños entre más o menos los 2 años y medio ya tienen la capacidad de etiquetar las caras como masculinas y femeninas. A los 2 y 4 años comprenden diferencias de género, ya ellos son capaces de usar pronombres de él y ella, e inclusive pueden llegar a identificar su propio género. Ya a los 5 y 6 años la visión de género se vuelve más constante, ya ellos son capaces de identificar, de saber si son niños o si saber si son niñas.
Ya a los 6 años comienza la segregación de género, entonces niños y niños, niñas y niñas, que uno muchas veces ve como tal así en los colegios. Y aquí algo muy importante es que hay niños que hacen esta exploración de forma pues más consciente. Entonces hay niños que pues lo logran hacer de forma consciente y pues sin ningún tipo como tal de, pues, de problemas, por decirlo así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también van a haber otros que, pues, que en toda su exploración y experimentación, pues podrían también explorar y experimentar con los roles de género, interés y juegos con el género cruzado. Muchas veces uno lo ve, entonces niños que les gusta como tal maquillarse, usar la ropa de la mamá y eso, pero pues como tal, muchas veces lo hacen por imitación más que porque se identifiquen con el género opuesto. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender mucho de las personalidades como tal de cada individuo y muy importante la flexibilidad del entorno y la cultura. Desde la infancia, antes de los 5 o 6 años, entonces normalmente no manifiestan disforia de género. ¿Listo? Movimos, entonces ellos hasta ahorita en ese momento están como tal explorando, están hasta ahorita viendo, identificándose, pues, identificándose con su género. Entonces, antes de esta es muy, muy raro encontrar manifestaciones de disforia. En los niños ya escolares que presenten entonces gusto o deseo de tener características del sexo opuesto, va a ser muy difícil predecir la trayectoria de la identidad o la expresión del género más adelante. Los comportamientos y expresiones de género consistentes, persistentes e insistentes son un predictor importante, especialmente en los niños escolares, para hablar que muy posiblemente este niño, pues, que este niño va pues, se me enredó. Comportamientos de ellos, expresiones en cuanto al deseo del género opuesto que sean muy consistentes, es un predictor a largo plazo en que va a mostrar que van a seguir con el deseo firme en querer o en identificarse con respecto al sexo opuesto, ya que muchos de los niños que en la infancia manifiestan ciertas características de disforia de género, llegan a la adolescencia y en realidad pues cambia, diría yo, pues muchos de ellos que son escolares y tienen como ciertas características en cuanto a disforia de género, llegan a la adolescencia y vuelven como tal a pues se identifican como tal con su género. Eso pasa mucho entre el paso de niños a adolescentes. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, acá en la adolescencia, que aquí es donde se va a reafirmar como tal la disforia de género, la disforia se va a intensificar como tal la pubertad, ya que los adolescentes van a percibir la pubertad como una traición de su cuerpo. Entonces, el niño que comienza a aumentarle, a ponérsele más, pues a ensancharse la voz, a comenzar a tener entonces vello facial, la niña entonces con la menarca, la aparición de caracteres sexuales como los senos, todo esto entonces acá en este momento es que se va a intensificar como tal este deseo o pues esta disforia o la identificación como tal con el género opuesto. Y también muy importante, la mayoría, especialmente pues, los niños con las personas con disforia de género. Entonces, vemos acá que en un estudio que se hizo probablemente 120.000 adolescentes entre los 11 y 19 años, mostraron que iban a tener más riesgo de rechazo familiar, más riesgo de autolesiones, problemas académicos, depresión, ansiedad, aislamiento social, baja autoestima, victimización y que inclusive pues para los adolescentes hay un 14% de riesgo de suicidio, para las personas transgénero llega a un 51%. Y si lo vemos de forma más específica para las personas transmasculinas, puede llegar a un 42% y para las personas no binarias un 30%. Entonces, ¿cómo entonces aquí esto puede también afectar la vida de sus pacientes? En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido primero el término. Entonces,
tenemos que en el DSM-4 se tenía el trastorno de identidad de género, ya en el DSM-5 se habla de disforia de género, y actualmente en el CIE-11, que son los criterios que utiliza la OMS, se habla de incongruencia de género. Aquí volviendo a retomar la definición, tenemos que disforia de género es aquella angustia o incomodidad que puede ocurrir si la identidad de género y el sexo designado por el nacimiento no son congruentes. Estos son como tal los criterios de SM5 en niños. Entonces, aquí voy a permitir leerlo como momentico. Entonces, es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. Mire que acá la duración mínima es de 6 meses y se manifiesta por un mínimo de las siguientes, por un mínimo de 6 características siguientes de las siguientes, las cuales sí o sí este primer criterio debe estar presente, que es ese poderoso deseo de ser otro sexo, o una insistencia en que él o ella es del sexo opuesto o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. En los chicos de sexo asignado, una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo femenino. En las chicas, asignado una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. Ya el tercero, las preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo, fantasías referentes a pertenecer al otro sexo, una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto, una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. En los chicos con sexo asignado, fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos. En las chicas, sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, un juego y actividades típicamente femeninos. El 7 es un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. Y el 8, un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondientes al sexo que se siente. Yo aquí tengo, pues personalmente, es una crítica como tal a estos criterios, que pues uno espera que vemos en el DSM-6 si se reevalúan, pero si ustedes ven, en realidad parte o gran parte de estos criterios hablan más hacia el rol de género. Entonces, lo mismo, una chica, entonces el jugar con carros o, por ejemplo, pues el querer otro tipo de juegos diferente a lo que la sociedad dice que pues la niña debe jugar. Entonces, mire que, pues no sé, eso es una, como tal, una crítica en cuanto al DSM-5 que habla mucho, pues parte de esos criterios es más como orientados hacia el rol de género que tenemos hacia ellos. Más que, por ejemplo, algunos de ellos, en verdad, a la identificación como de su propio género. En cuanto ya a los adolescentes y adultos, aquí entonces vemos que también cambia, sin embargo persiste que la duración de la incongruencia entre el sexo que se siente y se expresa también debe ser en una mínima de 6 meses, y acá manifestada por mínimo de 2 de las siguientes, que es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus caracteres sexuales primarios o secundarios, un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios, primarios, secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondientes al sexo opuesto. Esto acá es de más, eso es muy importante, especialmente si lo están sospechando, interrogarlo, porque van a ver que, por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, me pasó una vez, eh, mujeres trans. Entonces, cuando, pues, mujeres trans que toman, por ejemplo, anticonceptivos precisamente para buscar tener esas características, tratando de buscar la feminización, pero entonces esto es lo que va a aumentar ese riesgo de efectos adversos, el riesgo de complicaciones. Entonces es muy importante como tal, pues siempre preguntar, pues, qué está haciendo como para desaparecer o poseer esas características sexuales. Eh, el siguiente es un fuerte deseo de ser del otro sexo o un sexo alternativo del que se le asigna. El quinto es un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo. Aquí una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo. Y aquí pues el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o acá el deterioro social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento que como tal, este es uno de los criterios más importantes porque acá es donde se define, o sea, habla como tal de disforia de género. Muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Tenemos entonces acá el trastorno dismórfico corporal, que es caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas.
Entonces, pues un ejemplo tratando pues de simplificarlo un poco, lo mismo el tener, no sé, por ejemplo, una mancha, una peca en el que yo crea y esta me crea que entonces me genera una preocupación obsesiva y que creo que esto pues daña o malforma mi anatomía y hago pues como tal de todo como para ocultarlo. Yo sé, pues puede ser es un ejemplo un poco simplista, obviamente esto es mucho más complejo. Eh, Tenemos entonces los trastornos de integridad de identidad corporal. Entonces acá son personas que, por ejemplo, no perciben que una parte de su cuerpo no es pues no es la suya. Que entonces acá va muy ligado con las formas de enuquismo, que es bueno, perdón, los trastornos de integridad de la identidad corporal, entonces que una parte del cuerpo que no es la suya, entonces, por ejemplo, que tienen amputaciones penianas, que no se identifican, pues, que esa parte de su cuerpo sea como tal propia, y ya las formas de un uquismo, que son esa persona eh, pues, que tuvo que realizarse castración por situaciones relacionadas para nada a su identidad de género, como por ejemplo que los testículos no se desarrollaron, entonces en este tipo de situaciones no tiene nada asociado como tal con la disforia de género. Recordar este abordaje es integral, requiere de un acompañamiento médico para el manejo hormonal y quirúrgico. Aquí es muy importante porque pues nosotros, pues ya como futuro pediatra, ustedes como médicos, vamos a ser la puerta de entrada de muchas de estas personas. Acá estamos orientados hacia pediatría, pero en realidad esta charla podría abarcar a todas las edades. Entonces, muy importante entonces como puerta de entrada ese acompañamiento a todas las personas transgénero, precisamente para no generar más obstáculos y que ya más adelante vamos a ver el por qué el inicio de la terapia, especialmente en adolescentes, mientras pues, se hagan en los criterios y los tiempos que son, mejor resultados van a tener. Y aquí también muy importante, ustedes, pues todos nosotros en cuanto al acompañamiento familiar, siempre una asesoría, un acompañamiento, eso no es una enfermedad. El acompañamiento psicológico, ya vimos que están expuestos a mayores trastornos psicológicos, psiquiátricos, requieren de mayor acompañamiento y ya vamos a ver los diferentes modelos de intervención. Pero antes de eso vamos a hablar de qué es lo que no se debe hacer. Lo primero es esperar y ver. Entonces, con la frase, esperemos a ver qué pasa, que la identidad va a cambiar cuando crezca. Yo, por ejemplo, les dije que sí, que en los escolares muchas veces podrían tener ciertos comportamientos en los que se identifican con sexo opuesto y en la adolescencia, entonces muchas veces reafirman su género. Sin embargo, eso no quiere decir, no, esperemos a ver qué pasa esta adolescencia, a ver, muy seguramente se la va a quitar. En realidad son estas personas con más veras son las que se les debe hacer un acompañamiento y un seguimiento más cercano para precisamente, dado el caso que ya vamos a ver si se opta por un tratamiento que se haga con todas las formas y de la mejor manera posible. Y vamos a ver, especialmente que de esperar y ver. Ustedes no sé si han tenido la experiencia o ya sea propia o pues que la hayan visto en cuanto al sistema de salud. Y pues las citas, ya vamos a ver que para precisamente acceder a los tratamientos hormonales requiere una evaluación por endocrino pediatra, requiere una evaluación por psiquiatra. Y estas citas muchas veces no están tan disponibles ni tan accesibles. Y más aún si ustedes, por ejemplo, van a estar trabajando en sitios muy periféricos, sí que va a ser más difícil. Entonces, por eso no hay que estorbar. Simplemente, si yo soy la puerta de entrada, yo soy quien debo acompañar, yo soy quien debo estar pendiente, yo soy quien debo estar al lado de mis pacientes. La redirección, entonces buscar redirigir conductas al género asignado al nacimiento, ligándolo a actuar como, pues, obligándolo a actuar en las personas trans, por ejemplo, las mujeres trans, obligándolos a actuar como hombres, o los hombres trans, obligándolos a actuar como mujeres. Y ya las diferentes terapias reparadoras, las diferentes terapias de conversión, que es buscando curar esa identidad de género, que pues son más que todo charlatanes. En cuanto, ya hablando más en materia, en cuanto a la transición fenotípica, entonces hay tres
pilares o hay tres pasos en los cuales nosotros seguimos como para el acompañamiento. Lo primero es una transición social. Entonces es permitir que el joven viva parcial o completamente en el rol del género preferido. Obviamente para esto requiere también de un acompañamiento familiar, inclusive escolar, para permitirle a nuestro paciente precisamente poder vivir con el género con el cual él se siente identificado. Ya posteriormente siguen las intervenciones hormonales, que son la supresión de la pubertad endógena y tratamiento de afirmación, y ya la intervención quirúrgica, que ya sería la gonadectomía, histerectomía, otras intervenciones, que pues voy a hablar al final muy poquito, pero pues en pediatría no, esto en general se hace para mayores de 18 años. Entonces, en cuanto a la transición social, entonces es el favorecer el riesgo para que el uso de ropa o maquillaje, inclusive podrían los hombres trans utilizar fajas para ocultar los senos, el uso de prótesis o rellenos, eh, tener una prueba para adentrarse, para permitir que el niño vea cómo se siente y ver cómo responde y ver cómo precisamente va a responder el niño, el paciente y la familia, van a decidir de antemano el alcance de los cambios, si van a revelarlos, a quién y cómo manejar los posibles desafíos comunes, como por ejemplo los baños, las pijamadas, las fiestas, preparar la comunidad. Entonces acá muy importante involucrar a sus amigos, a todos sus pares, involucrar al colegio, así mismo educar a la comunidad. Aquí esta diapositiva se ve horrible, pero se la robé a un compañero porque se me hacía muy bacana. Entonces, esto en cuanto a los, ya hablando como tal de la terapia hormonal, a los análogos de la gonadotrofina, entonces tenemos que, antes de eso, los adolescentes que cumplen con los criterios de diagnóstico para disforia de género, incongruencia de género, cumplen con los criterios para el tratamiento y solicitan el tratamiento, entonces deben someterse inicialmente a un tratamiento para suprimir el desarrollo puberal. Entonces van a requerir el diagnóstico de disforia de género. Ese diagnóstico en realidad únicamente pues si bien nosotros lo podemos sospechar, lo podemos hacer, pero en realidad quien hace el diagnóstico definitivo es psiquiatría. Vemos en cuanto a los diagnósticos diferenciales, cómo pues puede inclusive ser un poco más difícil este. Asimismo, se van a tener en cuenta los criterios de tratamiento, se va a solicitar el tratamiento previa junta con endocrinología pediátrica. Y ya entonces se parte inicialmente con un tratamiento de supresión de desarrollo puberal, ya después de que las niñas y los niños presenten por primera vez cambios físicos de la pubertad. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, muy importante hablar del consentimiento informado, informando los riesgos, los efectos, las metas del tratamiento, hablar sobre la reversibilidad, la supresión de pubertad, algunos efectos irreversibles, algunos que son progresivos, la fertilidad, especialmente los hombres trans, que igual mientras está haciendo la supresión la supresión del desarrollo puberal, existe un riesgo teórico de que puedan quedar en embarazo o por el contrario, si por ejemplo estas personas desean preservación de la fertilidad, también hablar pues sobre todo las formas que se puedan tener en cuanto a pues, las diferentes alternativas de fertilidad. Entonces, los criterios para iniciar la supresión de pubertad con agonistas de la GnRH, entonces, esos tienen que ser confirmados por profesionales de salud mental. Es un patrón duradero e intenso de la disconformidad de disforia de género, que la disforia de género empeoró con el inicio de la pubertad, cualquier problema psicológico, médico, social coexistente esté suficientemente estable como para comenzar el tratamiento, que el adolescente tiene suficiente capacidad mental para dar su consentimiento informado, el adolescente debe estar informado sobre ya hablamos los defectos no deseados, ha dado su consentimiento y los padres o cuidadores van a estar involucrados en apoyar el proceso. En cuanto al endocrinólogo pediatra o el experto en pubertad, entonces, de acuerdo con indicación para manejo con hormonas sexuales, va a ser quien va a dar como tal las dosis y cómo hacer las pautas, que ha confirmado que no hay contraindicación médica para el tratamiento de agonistas de la GnRH. Entonces, el tratamiento hormonal lo que busca, entonces, primero la supresión de pubertad endógena, entonces evitar que jóvenes transgénero llegan o pues progresen hacia más disforia. Este va a ser reversible, es un proceso de afirmación más fácil y menos costoso, entre comillas. Y acá en cuanto a la afirmación de género, pues lo que también vamos a buscar acá es promover fenotipos sexuales secundarios propios como tal de género identificado.
Entonces, estos como tal son los riesgos que se tienen. Entonces, el aumento de las enfermedades tromboembólicas, la prolactinemia, el cáncer de mama, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, colelitiasis, hipertrigliceridemia. Esto en cuanto a, a las personas transgénero femenino. En cuanto a los transgéneros masculinos, las relacionadas con la testosterona, entonces la eritrocitosis, si tenemos un hematocrito mayor de 50, si tenemos una disfunción hepática, enfermedades coronarias, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, cáncer de mama o cáncer uterino, o pues, cáncer uterino. Listo, si bien como vimos, el tratamiento lo diagnostica un psiquiatra y lo ordena un endocrino, miremos que pues toda la parte de los riesgos, nosotros como médicos, pues pues que no estamos en esa especialidad, podemos darlas y podemos seguirlas. Entonces esta supresión se va a hacer con diferentes ciclos, ya sea mensual, trimestral o semestral. Entonces, si lo hacemos en Tanner 2, ya iniciando la pubertad, es cuando mejores efectos sexuales primarios y secundarios vamos a tener. Acá el tejido escrotal y peniano va a ser, vamos a tener tejido escrotal y peniano inadecuado y va a ser mucho más fácil entonces llegar a no progresar a esas características. Y vamos a ver que, por ejemplo, la testosterona, yo digo que es como, la testosterona hace mucho ruido y hace demasiados cambios en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si los cogemos en un Tanner 3 o 4, ya en una pubertad más avanzada, entonces va a ser un poco más difícil en esta situación porque, por ejemplo, cambios como la voz va a ser más difícil impactar en ellos. Entonces, aquí un primer mensaje, por eso les he dicho como desde, pues, mientras más temprano mejor. Y muchas veces el cambio de Tanner 2 a Tanner 3, yo sé que pueden ser de meses o pues algunos pocos años, pero pues en nuestro sistema actual las personas pueden quedarse esperando, esperando, esperando y vemos entonces que los resultados se van a ver más mientras menor Tanner se tengan. Inclusive hay estudios que hablan que si llega pues, a hacer la supresión endógena en pacientes con Tanner 2 va a disminuir la disforia, va a disminuir la ansiedad, va a disminuir la depresión y las tasas de suicidio. Los efectos secundarios a tener en cuenta, entonces algunos podrían llegar a tener un efecto teórico en la fertilidad, sin embargo, pues esta se va a seguir conservando. Va a haber un incremento en, la IMSI, en el IMSI y masa grasa, va a haber una disminución en la mineralización ósea, pueden tener sofocos, fatiga, alteraciones de estado de ánimo, incrementos de la presión arterial en algunas mujeres. Se desconoce el efecto a largo plazo si en el desarrollo cerebral. Y acá muy importante lo que pues está implícito entre los criterios para iniciar, pero muy importante tener en cuenta que pues el bloqueo puberal no se va a hacer en niños prepúberes, ¿listo? Este como tal son, pues, son los seguimientos, los seguimientos que se tienen que hacer. Muchos de ellos miren que podemos hacer nosotros, la antropometría, peso, talla, evaluar los estadios de Tanner, evaluar la presión arterial. Ya antes de los 6 y 12 meses ya son exámenes un poco más especializados. Y ya pues el seguimiento de 1 a 2 años, entonces la densidad ósea, esto es a tener en cuenta cuanto al seguimiento. Y esto muy importante, pues llevarlo a la casa porque precisamente, como les digo, muchos de ustedes van a trabajar en pueblos y el acceso, pues el seguimiento lo van a hacer ustedes. El seguimiento lo van a hacer ustedes, van a ser los que van a estar de médicos de cabecera. Y muy importante, ya saben entonces que pues ellos pueden tener aumento de la presión, más riesgo cardiovascular, más riesgo de mineralización ósea. Entonces ustedes van a ser los que van a tener como tal mayor contacto con esas personas, especialmente pues con los adultos. Y ya en cuanto a la terapia con hormonas sexuales, este ya es un tratamiento parcialmente irreversible y el objetivo es iniciar el tratamiento con un esquema de aumento gradual de dosis, ya confirmando el diagnóstico con consentimiento informado. Este generalmente se hace ya cuando los adolescentes tienen 16 años. Sin embargo, pues hay estudios, aunque aún no hay como tanto, pues sin tanta claridad, en el inicio, pues mucho más temprano. Pero generalmente las terapias con hormonas sexuales las arrancamos más que todos los 16 años. Esto la traje más que todo es como de forma demostrativa, en realidad esto es pura carreta. Listo, entonces son como tal las dosis que se recomiendan de estradiol,
Eso se me hace muy bacano, que es el comienzo de los efectos deseados en los primeros 12 meses. Vemos entonces cómo comienza a aparecer más tejido mamario en los primeros 3 a 6 meses y va a tener un efecto máximo hasta los 3 años, como una distribución de la grasa, una reducción de la masa muscular, la piel va a cambiar, la disminución del deseo sexual, la disminución de erecciones espontáneas, disminución de volumen testicular. Y acá muy importante que la voz y la nuez no van a disminuir ni van a desaparecer. Entonces aquí al momento de hacer asesoría o de hacer acompañamiento, tener muy en cuenta esto y ser muy claros y enfáticos en que pues si ya te apareció la nuez y si ya se te engrosó la voz, en realidad es muy difícil que se te desaparezca. En cuanto a la terapia de masculinización, lo mismo, la testosterona, esto pues la cascarita. Este de aquí vamos a ver, los primeros cambios que vamos a ver es el alargamiento del clítoris, como la aparición de vello facial y corporal, acné, piel grasa, incremento de la musculatura, redistribución de grasa, va a haber una voz más grave, cesa las menstruaciones y va a haber una atrofia vaginal. Yo este video me encanta, no conozco, ay no jodas, ay no, espera a ver. No. Bueno, al final de la charla me conecto desde mi celular y les muestro. Como el, es el paso a paso de la pues de toda la transformación, pues de todo el cambio, perdón, de todo el cambio de la terapia masculinizante. Es muy bacano. Ahorita me intento conectar y se los muestro. Ya igual para finalizar, la cirugía de reasignación de sexo y confirmación de género. Entonces, estos van a afectar la fertilidad. Acá se hace gonadectomía y penectomía en el hombre, la ovarectomía y vaginectomía y esterectomía completa en las mujeres. No van a afectar la fertilidad y ya pues las intervenciones que no afectan la fertilidad, la mastectomía. Los criterios para cirugía, entonces acá muy importante, acá en el país, en la mayoría de los países, se utiliza en mayores de edad, aquí mayores de 18 años se tiene que tener una disforia de género bien documentada y persistente, se requiere haber usado hormonas afirmantes de género responsablemente y continuamente por mínimo 12 meses, vivir continuamente tiempo completo satisfactoriamente en el nuevo rol de género durante 12 meses y condiciones de salud médicas o mental bien controladas, también conocimiento de todos los aspectos como tal de la cirugía. Y aquí ya para finalizar, entonces, pues cómo es ser una persona transgénero acá en Colombia. Lastimosamente vemos pues que ser una persona transgénero es un factor de riesgo grande para morir acá. ¿No? Entonces, esta noticia son del 2022, estas las tuve cuando hice esta charla hace un año. ¿No? Entonces, cómo en realidad cada vez aumentan y aumentan las tasas de asesinato en personas trans. Y aquí está que la revisé literalmente ayer, terminé esta charla, entonces vemos cómo, por ejemplo, en el 2023 alrededor de 200 personas transgénero han sido víctimas de violencia por prejuicio en Colombia, como Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de homicidio contra población trans. Entonces, pues estamos en un país en el que acepta muy poco la diferencia. Ya en cuanto a los mensajes para llevar a la casa, entonces tenemos la importancia del enfoque integral, entonces el cuidado para las personas transgénero ya, debe ser integral y multidisciplinario, abordando no solo las necesidades médicas, sino que también apoyo psicológico y social para garantizar un desarrollo saludable y bienestar emocional del paciente. Muy importante la necesidad de formación personal, muy para que nosotros tengamos esos conceptos muy claros, precisamente para no ser barreras, sino que al contrario acompañar a todas esas personas. La adaptación a los puberales, todos los profesionales deben estar preparados para manejar las necesidades específicas relacionadas con la pubertad en personas transgénero, incluyendo opciones de tratamiento hormonal y monitoreo de efectos secundarios. Y muy importante, entonces, el acompañamiento familiar. Este es fundamental para el bienestar de los jóvenes transgénero. Entonces, aquí nosotros, como médicos, proveer precisamente esos recursos y orientación a las familias puede mejorar la aceptación y el entorno en que el niño o adolescente se va a desarrollar.
Y súper importante, el respeto a la identidad de género, ya que el respeto y la de la identidad de género del paciente son esenciales para su salud mental y emocional. El uso de pronombres correctos, preguntarle cómo prefiere pues, que lo llamemos, cómo prefiere que nos dirigamos hacia él o ella. El reconocimiento de identidad de género debe ser parte como tal de la práctica clínica diaria. Listo. Entonces, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Mientras tanto, voy a intentar meterme al video. Sí, hola, yo sí tenía una pregunta, doctor. Y era, digamos, pues no sé si está relacionado con la charla, pero digamos los niños, los neonatos que nacen con, pues sí, trastornos del desarrollo sexual, por ejemplo, síndrome de Sawyer o alguna pues de estos que tienen insensibilidad a los andrógenos. ¿Ahí cómo se define eso? ¿Qué se hace pues en esos casos? Bueno, pues eso es una súper buena pregunta y le hubiera tocado, en cuanto le ha tocado, porque pues, o sea, muchos, pues ya, ese es otro tema, es literalmente otra charla, sobre todo el enfoque de, pues, el género ambiguo, como pues la diferenciación sexual ambigua. Entonces, en realidad, pues el acompañamiento, antes, hace muchos años, lo que se hacía era como, ay, que cuál característica era la que tenía mejor desarrollada y esta era la que entonces se iba a hacer. Entonces, por ejemplo, si tenía más desarrollados los genitales femeninos, se hacía entonces en ese momento apendectomía, pero eso es una práctica de hace muchísimos años, está totalmente errada. Entonces ahorita lo que se hace es el acompañamiento e igual ya cuando pues se tenga la posibilidad de escoger y con el género que se sienta más identificado, asimismo hacer la cirugía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pero sí, súper buena. En realidad voy a tener en cuenta, si en algún momento vuelvo a hacer la charla, tener ese porque también se presta para confusión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pues eso que no hay, entonces, pues le espérame. quería preguntar, qué pena, Bueno, dale. podemos subir la charla al canal de YouTube El canal de del YouTube. chanellero. Sí, dale una. Listo, muchas Ahí ya gracias. están compartiendo, están viendo mi celular. Sí, Espere. Este video muy bacano. Chale, espere. Acá está. Ahora no va a servir. Ahora sí. No sé si se comparte el audio, pues si se escucha el audio. No tengo ni idea quién es esta persona. Solo me la encontré en Instagram y me pareció genial este video. ¿Se escucha el audio? Sí, doctor. Bueno. Bueno, ahorita es la música. Será como todo el cambio. Me saluda. Hola, seguidores de Pandilla por dos. Vamos ya para una farmacia, para donde va, como para el Rosario. Sabemos, estamos buscando. Porque, ahí no sé si ya voy a tener la primera inyección de la testosterona. Mi hermana no pudo venir porque ya está en clase, pero estamos muy felices, estamos los dos. Mi papá está feliz en el trabajo, pues estamos presentando al papá y a la hermanita. Le dio tos a la mamá. Pero ya me acaban de poner la primera inyección de testosterona. Chao. Llorando estimación, esta es mi voz. Día del testosterona. Un día de testosterona. 20 de mayo de 2019 es que tiene la inyección.
Esta es mi voz, 4 semanas en testosterona. Esta es mi voz, 8 semanas en testosterona. Mi voz, 12 semanas en testosterona. Esta es mi voz, 15 semanas en testosterona. Esta es mi voz, 5 meses en testosterona. Ya no lo voy a hacer semanal porque se vuelve muy complicado. Esta es mi voz, 8 meses en testosterona. Esa es mi voz, 10 meses de testosterona. Me había olvidado por compartir estas cosas de los videos, pero esta es mi voz. 6 meses en testosterona. Esta es mi voz, año en testosterona. Listo. Ese era como tal el video que quería compartirles. Bueno, no sé si hayan más dudas, más preguntas. Sí, hay alguien con la mano levantada, si quieres puedes hablar. A ver, no puedo ver quién está levantando. Entonces, si alguien tiene, Julián, alguna ¿me escuchas? pregunta, sí. En toda la charla me pareció súper buena y algo muy importante que me gustaría preguntarte es, ¿qué formas durante la entrevista clínica puedes aplicar para como romper el hielo con esos pacientes? Porque muchos nos van a llegar cuando cuando no somos los que les iniciamos el seguimiento, sino que vienen por a veces otras situaciones médicas o tú eres el primer tratante después de mucho tiempo. Entonces muchas veces hay como una barrera de comunicación. ¿Qué herramientas hay en esa entrevista que nos puedas como recordar o decir que son más importantes? No, la primera, pues, o sea, no sé la verdad cómo sean en todas las IPS o con los diferentes sistemas, pero pues, por ejemplo, si un ejemplo, tenemos una mujer trans y pues en la cédula sale, no sé, Álvaro Pepito Pérez. No sé si ya ahorita los sistemas como tal tengan algún tipo de aviso, recordatorio o algo por el estilo. Si no se llega a tener y pues no tiene el primer choque, el primer impacto, lo primero es preguntarle a esa persona cómo le gustaría ser, pues cómo se llama, cómo le gustaría ser tratada, ¿cierto? No empezar como, ay, es que en su cédula dice que usted es Pepito Pérez, pero pues es que ella se siente, pues para ella ya no es Pepito, sino que ella es Andrea Pérez, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, romper esa barrera en el que, no, pues que si la cédula dice eso, así es como usted se llama, no, en realidad, a mí me gusta que me diga, cómo te gusta que te digan, cómo prefieres que yo me refiera hacia ti, porque también nos puede pasar lo mismo, lo que hemos hablado, de que puede que tenga todas, pues, pues tenga se identifique como, pues, a una mujer trans, pero pues que el nombre le guste y pues que se quiera que le sigan llamando Mateo, pueda que no se identifique con ninguno y pues ya al utilizar pues esos pronombres terminados en E, que personalmente soy perverso, no me da, pues no, o sea, en realidad me cuesta mucho este tipo de cosas, pero pues es lo mismo, si se sienten, si pues esas personas, pues preguntar, lo más importante es preguntar cómo le gustaría que te llamaran, ¿cierto? Que es como de ahí lo mínimo, y ahí cómo te gustaría que me refiera hacia ti, si como ella o como él, o como ninguno de los dos. Es como lo primero, como quitar esa barrera, esa brecha en que no, si la cédula dice eso es porque es así, si el sistema dice eso es porque es así. No, en realidad no. No sé si respondí tu pregunta. La verdad es que sí, súper bien, más que todo porque la verdad, así como mencionaste, muchos de los antecedentes sexuales, como médicos, como estudiantes, nunca los preguntamos, ni los interrogamos, ni se les da la relevancia hasta que llegan casos como el que mencionas. Uno sabe qué preguntar, qué hacer y a veces tira como que la pregunta, uno siente que hace un maltrato con el paciente. Y Sí, este tipo de exacto. charlas son muy buenas precisamente por eso, porque sensibilizan más. Entonces, ahí a modo de aporte,
próximo mes hay un simposio sobre educación sexual y enfoque complementario de la persona transgénero. ¿Por qué lo menciono? Porque mientras uno está tratando con los pacientes, va a haber preguntas como: tengo esta persona transgénero que está preocupada por su riesgo de VPH por tener relaciones sexuales. Entonces, allí tú dices, ella es candidata para la vacuna, no es para la vacuna, que imagino que eso se ha hablado por otras partes, o qué programas, a qué programas puede acudir. Y algunas veces uno se da cuenta que no hay programas, no sabe cuáles son y no sabe a dónde remitirle. Entonces uno queda como en el limbo. Entonces es como que sensibilizar un poco más sobre la pregunta de los antecedentes sexuales. Haya manera de... Eso es muy importante, especialmente teniendo en cuenta que obviamente pues aclarando el término, cómo te identificas de género, pero pues también existe tu sexo, pues tu sexo, que ya que esto es más hacia la parte biológica. Es igual, si tenemos mujeres trans, también pueden llegar a correr riesgo de tener cáncer de próstata. Si tenemos hombres trans, también hay riesgo de tener cáncer de seno. Es lo que vos estás diciendo, la parte del VPH, aunque ya se están vacunando para los dos, pero igual el riesgo como tal de VPH o el cáncer de cuello uterino. Entonces, tener muy en cuenta en que estamos ante una persona que se identifica como, ya sé, pues una persona trans, como trans hombre o trans, sí, pues como trans, pero que sí, pues parte de un sexo biológico, que esto entonces no ni siquiera por ánimo, y todo hablando lo que en mi experiencia como médico general, mi actual experiencia, pues ahorita como residente, uno ve con los profes, uno ve en general, si ustedes le explican y hablan con el paciente, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Entonces, si tienen a la paciente, a la paciente transgénero mujer, transgénero mujer, femenina, transgénero femenino, bueno, ahí las, y que te va a mandar el tamizaje de cáncer de mama, no quiere decir que pues esté violentándote, sino que precisamente, pues, o sea, la parte biológica también. Y de cierta forma esto también, pues, toca hacerle seguimiento, toca hacerle tamizaje, toca igual acompañarles. Listo, entonces, no, todos muchísimas gracias por asistir. Como les dije,